lo que es la inmunología y acaban de llevar inmunología. Entonces, ahorita están muy atentos con este tema, ¿no? Y hay muchas cosas que ustedes las conocen también, pero que sí es importante que nosotros las resaltemos ya en el contexto de la relación del hospedero con la bacteria, o sea, de los humanos con la bacteria. Entonces voy a compartir la presentación. No la veo por acá. Vamos a ver. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, hay mucha discusión entre la palabra hospedero y huésped, ¿no? Entonces, se supone que lo más correcto es hospedero, hablando del humano, y en este caso parásitos serían las bacterias, ¿no? Entonces, vamos a ver. En primer lugar, nos surge una situación en el sentido de que para que nosotros veamos esta relación hospedero-parásito, o sea, humano-bacteria, en este caso, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la tríada ecológica, ¿sí? Y que está relacionado con la cadena epidemiológica, ¿verdad? Entonces, en esta tríada ecológica intervienen, pues, tres actores principales. Uno es el hospedero como tal, el otro es el agente y el otro es el medio ambiente, ¿sí? Entonces, para que se lleve a cabo esta tríada ecológica, ¿verdad? Pues debe de haber un medio de transmisión entre el agente con respecto al hospedero. Y entonces por eso también se llama cadena epidemiológica. Entonces vamos a comenzar a ver esto, ¿sí? Tenemos a un bebé, ¿verdad? Que está gozando de la vida sin problemas, ¿sí? Y no sé si alguien quiera comentarme qué entienden por salud. O ya agarramos la lista y comenzamos a preguntar. ¿Podría ser la ausencia de la enfermedad? Ok, Un bueno, esa es estado una... óptimo del cuerpo. Ok, un estado óptimo del cuerpo, la ausencia de la enfermedad, o sea, es el antónimo de la enfermedad, ¿verdad? Ok, sí, hay varias definiciones que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Y una de ellas pues, son ustedes las que ustedes dijeron si es verdad, ¿sí? Pero aquí, ustedes como lo pueden leer, habla de un equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y entonces, al final, en verde les resalté lo que podría ser el producto de la interrelación armónica entre el individuo y el medio ambiente que lo rodea. Y no nada más el medio ambiente, ¿no? O dentro del medio ambiente está, pues, la bacteria, ¿no? Entonces, es una relación armónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? Por lo contrario, un desequilibrio, ¿sí? Que generalmente se observa a nivel funcional, ¿no? Entonces, por eso se llama, es un desequilibrio funcional. Entonces, esta es una de las definiciones. Ustedes pueden encontrar en diccionarios médicos, pues otro tipo de relaciones, pero todos es lo mismo. La interrelación armónica entre el individuo y el medio que lo rodea o un equilibrio funcional del organismo con su medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí estamos con esto, ¿no? Entonces, dependiendo de ese equilibrio, pues va a dar lugar a la enfermedad o puede dar lugar a la salud. Ok, y vamos a ver qué es infección. ¿Qué entienden por infección? Eso es algo importante. Vamos a ver, Aldair. ¿Ya se encuentra Aldair? Sí, aquí. Por favor, Aldair, ¿qué entenderías por infección? La invasión de un agente extraño al... ¿Al organismo? Sí. Ok. Fíjense que, bueno, ahorita vamos a ver sí es cierto, algunos lo definen así, ¿sí? Pero, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Nuestra biota normal, tenemos un equilibrio con ella, ¿sí? Generalmente.
¿Y ahí como en qué papeles quedaría? Mm, Pues es que ahí forma parte, así que, pues ¿Es no. parte de nosotros? Sí, Ok. Miren, también les quiero comentar, precisamente en algunos libros toman como sinónimo infección de enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí nuestra definición va a estar en función de que todo lo que, en este caso las bacterias que se encuentran en el organismo, representan una infección, aun cuando sean de biota normal. O sea, sí, nosotros sí vamos a diferenciar infección de enfermedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí puse, es la presencia de parásitos, bueno, si lo pongo como bacterias, de bacterias que pueden estar sobre o dentro del hospedero. Ujú. Entonces, aquí esta definición incluye también a nuestra biota normal. Y si lo vemos desde este punto de vista, pues nosotros estamos infectados, ¿no? Y eso no quiere decir que estemos enfermos. ¿Sí me explicó? sí, Ok. Y entonces, ¿qué sería? Ah, bueno, y aquí es algo bien importante, ¿no? Sin causarle daño. O sea, para que se acuerden, todo el mundo estamos infectados. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias, ¿sí? Que forman parte de la biota normal, pero no nos hacen daño, ¿sí? Entonces, eso es infección. Y entonces, ¿cómo creen o cuál sería la diferencia con enfermedad? A ver, vamos a ver. Em, Ana Paulina, ¿cuál sería la diferencia con enfermedad? ¿Cuál cree que sería la diferencia? Pues que en este caso de enfermedad, la bacteria sí causa daño Exactamente. y es un patógeno, ¿no? Por ejemplo. Ajá, ajá, exactamente. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre infección y enfermedad. Les digo, aclaro, en algunos libros lo toman como sinónimo, ¿sí? Pero nosotros ahorita estamos dando una diferencia para abarcar a nuestra biota normal como tal, ¿sí? Entonces es infección sin causar daño, ¿sí? Y entonces, para esto necesitamos tener varios pasos, ¿no? O sea, varias etapas en el cual la bacteria pueda entrar a nuestro organismo y quedarse ahí, sin hacer daño. ¿Cuál crees que serían esos pasos, Ana Paulina? Pues primero sería como el entrar en contacto con el microorganismo y después que el microorganismo se establezca, ¿no? Por ejemplo, Ajá. O sea, y una de, forma de entrada, ¿verdad? Y después ajá, que se establezca, ¿ok? y después de ahí que empiece a causar ya daño como tal al hospedero. Ok, pero ahorita estamos hablando de infección y quedamos en que no va a causar daño, ¿no? ¿Sí? Estamos en ese contexto todavía, en Ah, ok. infección, ¿ok? Ah, entonces, bueno, ahí todavía no causa el daño. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la biota normal. O sea, entonces, como usted dijo, entrada del parásito, de la bacteria al hospedero, se tiene que adherir. Generalmente las bacterias, muchas de ellas se tienen que adherir a alguna parte del cuerpo para evitar ser eliminadas fácilmente y se puede multiplicar. Y aquí, en algunos contextos, comentan que tanto la adherencia como la multiplicación implica lo que lo llamamos la colonización, ¿no? O sea, la bacteria entra y tiene que colonizar, pero para colonizar pues se tiene que adherir y se tiene que multiplicar. ¿Sí estamos? Y ahí está, entonces está en equilibrio con nosotros, ¿no? La biota normal está de equilibrio con nosotros. Ya vamos a ver después que hay ciertos otros factores que pueden desencadenar que de repente la biota normal ya no sea tan benigna para nosotros. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y entonces comenzamos a hablar de lo que es la enfermedad y ustedes ya dijeron, ¿no? Es la misma definición, ¿verdad? Inclusive le ponemos aquí enfermedad infecciosa, la misma definición, pero
la diferencia es causándole daño, ¿verdad? Entonces, esa es otra, enfermedad. Entonces, otra vez, Brian, ¿está Brian? ¿No ha llegado Brian? Yo le contesto, profesora. ¿Quién eres, perdón? Montserrat. Montserrat, adelante, Montserrat, por favor. O sea, ¿quieres saber igual en la infección qué sería? Los pasos. Ok, en yo una creo que es la enfermedad adhesión a... infecciosa. Ok, es la Ah, entrada igual del parásito o del ajá, hospedero, la sí, adhesión a la célula hospedera, ajá, la invasión, yo pienso, de tejidos y la capacidad de invadir el sistema inmunitario del hospedero, ok, ya causándole sí, un daño. exactamente. Entonces, aquí yo les puse los pasos comunes entre una infección y una enfermedad infecciosa, ¿no? Otra vez la entrada, la adherencia, la multiplicación y como bien lo dice Montserrat, ¿verdad? Otro punto es la resistencia a los mecanismos de defensa del hospedero, ¿no? O sea, Sí. para que pueda causar daño, ya sea este daño, ya sea expresando sus factores de virulencia principalmente, ¿no? Ese es lo que causa el daño en el hospedero. Entonces, ¿queda claro la diferencia entre infección y enfermedad infecciosa? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver entonces aquí ustedes saben, y aquí ya lo comenté un poquito, es pues los microorganismos y las bacterias en particular, que es lo que estamos ahorita hablando, pues se encuentran ahora sí que como Dios, ¿no? En todas partes, en el suelo, en el agua, en el aire, ¿sí? Y forman parte de la biota normal, habitan la piel y el tracto digestivo de los humanos, ¿no? Forman parte de la biota normal. Entonces, la pregunta que surge de aquí es, ¿por qué no somos continuamente afectados por los microorganismos? Esa es una pregunta, ¿no? Y que conlleva también a la siguiente. ¿Cómo los detenemos cuando invaden nuestros órganos internos y la sangre? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aldair, ya le pregunté a Aldair. Sí, sí. Y verdad, ya le pregunté. Brenda Milenie. No está Brenda. Sí, Ok. aquí estoy. Es Ah, sí. Milenia. Ok. Ok, Brenda. ¿Cuál sería tu respuesta a estas dos preguntas? Porque aquí la pregunta es, ¿por qué no somos continuamente afectados por los microorganismos si ya les dije que están en todos lados, ¿no? Inclusive en nuestra biota normal, ¿por qué no somos continuamente afectados por ellos? Y bueno, Puede ser sí, porque adelante. tenemos un equilibrio con algunos microorganismos, como usted dice, que son parte de nuestra microbiota normal y también por nuestro sistema inmune. Sí, ¿verdad? O sea, realmente somos afectados en el sentido de que tenemos biota normal, pero esa biota normal no nos hace daño. Y entonces una explicación es por el sistema inmune, ¿no? E inclusive la segunda respuesta, ¿cuál sería de la segunda pregunta? ¿Cómo los detenemos cuando invaden nuestros órganos internos y la sangre? Por ese sistema inmune. Por el sistema inmune, ¿no? O sea, ambas preguntas están muy relacionadas, ¿no? O sea, nuestro sistema inmune es el que les dice, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y muchas veces este sistema inmune es muy efectivo, ¿sí? Ya sabemos, y lo vamos a ver ya cuando veamos las bacterias en específico, que hay ciertos procesos que se ven todavía más exacerbados cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y sabemos que un proceso inflamatorio es parte del sistema inmune, pero pues en lugar de ayudarnos, a veces esta respuesta inflamatoria es tan fuerte que hace que la enfermedad inclusive en alguna etapa sea eh, más dañina, ¿no? Por ejemplo. Ok. Y entonces, pues vamos a ver las defensas del cuerpo, ¿no? Del sistema inmune. Yo aquí esta parte la traté de
de que la recordaran un poquito más like. Yo ya sé que el proceso inmune es muy complejo, ¿verdad? Porque están interactuando muchas células. Pero dije, bueno, pues vamos a hacer un recordatorio de lo más ligerito, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede comentar cuáles son las funciones del sistema inmune? Nadie quiere hablar. Gustavo, por favor. ¿Está Gustavo? No, ¿no está Gustavo? Profesora, Mande. yo. ¿Quién ¿Podría eres? ser Osiris, Osiris. Está bien, Osiris. A ver, dígame. defendernos de agentes extraños, así como reparar el daño que pudieron haber causado esos agentes? Sí, sí, esa es una de las funciones, ¿verdad? Vamos a ver si está aquí. Ajá. Bueno, vamos a ver. Aquí. Ujú. O sea, esta parte, la segunda parte, la que usted me está diciendo, ¿no? Ya sea destruir a los microorganismos o inclusive reparar el daño, ¿no? Como que puede haber causado. Pero antes de esto es cuando ya están adentro, ¿verdad? Sí. Pero una de las principales funciones es prevenir, ¿no? O sea, primero es prevenir, ¿no? Que entren a los microorganismos, que entren al conducto respiratorio, que entren al conducto gastrointestinal, que entren al conducto urogenital, que inclusive entren en piel dañada, ¿sí? Porque generalmente muchos microorganismos entran cuando la piel está dañada. Entonces, este es primero, o sea, dos funciones principales tiene el sistema inmune. Una es la prevención, ¿verdad? Y la otra, si no logra si esta etapa no es efectiva, entonces la segunda función es destruir a los microorganismos que hayan dañado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es algo que debemos recordar. Y entonces yo les puse ahora sí que como una batalla, ¿verdad? Yo les puse que existen en general 3 líneas de defensas en nuestro cuerpo, ¿sí? Así las llamé: primera línea, segunda línea y tercera línea, ¿sí? Y entonces la primera línea sería la de prevención, ¿verdad? Impedir que entre. Y entonces hablamos de varios puntos, ¿no? De las barreras físicas y de las barreras químicas, ¿no? Esa es la primera línea de defensa. O sea, yo voy a evitar que entren, ¿sí? Entonces vamos a recordar, porque esto sí lo saben. ¿Está Ali? Liliana Ali. Ok, no está. Beatriz Alexandra. Ella me dijo que tuvo un problema con su luz, pero que ahorita vuelva bien. Ok. Yo David. estoy aquí. Beatriz, qué bueno, bienvenida. Hola, estamos hablando de las defensas del microorganismo de nosotros como humanos, ¿no? Comentamos que el sistema inmune es importante y yo les estaba comentando que lo pusimos como que tenemos 3 líneas de defensas, ¿no? La primera línea, la segunda y la tercera. Dentro de la primera línea están las barreras físicas y las barreras químicas. ¿Recuerda cuáles son las barreras físicas? Por ejemplo, la piel. Exactamente, ¿verdad? Una de las situaciones es la piel, ¿verdad? Y por eso yo decía piel intacta. Ya cuando está dañada, ya esa barrera ya se ve, pues ya no funciona, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien, esa es una. Otra que recuerde. ¿Las mucosas o entran en químicas? Las mucosas. Pues sí, las mucosas también sean barreras físicas. Muy bien. Aquí están, ¿sí? Vean también otras, ¿no? O sea, la piel en donde precisamente hay ciertas sustancias que están interviniendo, ¿sí? Las membranas superficiales, que producen moco. Los cilios, ¿no? O sea, los cilios son muy importantes en lo que es el aparato respiratorio. Son muy importantes. Otra, indudablemente la biota normal.
chicos. Y aquí les voy a poner un ejemplo así muy resonante. Por ejemplo, en lo que son las infecciones vaginales, en mujeres en edad reproductiva, los lactobacilos son parte de la biota normal de esa cavidad y son excelentes, es una excelente barrera física. Ajá. ¿Por qué? Porque los lactobacillus producen ácido láctico y este ácido láctico puede impedir que crezcan otros microorganismos. El hecho de que también ellos estén creciendo en un lugar, pues es un impedimento para que crezcan otros, ¿verdad? O sea, hay competencia, ¿verdad? Producen peróxido de hidrógeno, que también son sustancias que sabemos que inhiben a otras bacterias, ¿sí? Entonces, son excelentes cuidadores de la cavidad vaginal, ¿no? Vean también la tos y el estornudo. Fíjense que yo siempre que me da gripa, yo digo, híjole, siempre estamos tratando de quitarnos la tos, ¿verdad? Y nos dan jarabes para que se nos quite la tos y demás. Pero realmente tanto el tos como el estornudo son barreras físicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tos pues estamos tanto en la tos como en el estornudo estamos arrojando las bacterias. Somos una excelente fuente de infección, eso sí, pero al fin y al cabo el hecho de que aparezcan estos dos procesos es para tratar de eliminar el microorganismo, ¿sí? El sangrado en un momento dado también puede ser una barrera física, ¿sí? Y vamos a ver entonces con David, ¿cuáles serían las barreras químicas? ¿Está David? Ya oí pero no oigo su voz. ¿No, David? ¿No se puede conectar con la voz? Jesús Ignacio. Entraría lo que es el moco, las lágrimas, bueno, en químico, ¿no? Sí, en químico, sí. Ajá. Sí estamos hablando en químico. Ajá. Ok. Bueno, ya ahí están. No, Lágrimas, saliva. pero a ver, aquí todavía estas son barreras mecánicas, ¿no? Ujú. Sí. Piel intacta, la descamación, por eso es que nosotros estamos, pues siempre estamos quitando las células que ya no sirven, ¿verdad? Sí, Y claro. también la eliminación de las bacterias por medio de estas secreciones, ¿no? Vean también el vómito y la diarrea, también aunque son signos y síntomas, también es una manera de eliminar a las bacterias, ¿no? El sudor también, ¿sí? Y la orina. Ujú. Entonces, ok, nos con las barreras químicas, ¿sí? ¿Sí? Las barreras químicas principalmente, pues son sustancias químicas. Entonces, pues está lo que es el sebo auténticamente, que sabemos que están en las glándulas, que lo producen las glándulas sebáceas. El ácido clorhídrico, ¿en dónde interviene, chicos? En el estómago. En el estómago, ¿verdad? Muy bien. El ácido láctico, ya dijimos en dónde. ¿Quién lo produce? Lo acabo de decir. Lactobacillus. Los lactobacillus, ¿verdad? Y la lisocima, ¿sí? Que la lisocima la tenemos, por ejemplo, en la saliva, ¿no? Que es donde puede estar. Todos estos nos ayudan a defendernos primero, antes, o sea, previenen que entren los microorganismos. Pues algunas veces, ¿verdad? Hay factores que hacen, yo les decía, por ejemplo, en la cavidad vaginal, hay ciertos factores que pueden disminuir, perdón, pueden disminuir la cantidad de lactobacillus y es ahí cuando, por ejemplo, Gardnerella vaginalis se aprovecha y comienza a crecer, ¿verdad? O hay personas que les dan ciertas sustancias para eliminar, porque están produciendo mucho ácido, sobre todo en la gastritis, ¿sí? Les dan sustancias para eliminar el ácido. Oh, perdón. No, yo no quiero esto todavía. Ajá, que les dan
sustancias para neutralizar este ácido clorhídrico, pero pues después, si no se cuidan, ¿verdad? Pues puede ser contraproducente. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces aquí ahora sí, aquí les puse que las barreras se encuentran en diferentes partes del organismo, ¿no? Entonces, en los ojos, ¿quiénes estarían? ¿Qué sustancias estarían involucradas? Lágrimas. Las lágrimas, ¿verdad? Y específicamente, pues la lisozima, ¿no? Que también se encuentra en lágrimas. En la piel, El epitelio estratificado. la barrera anatómica como tal, ¿verdad? El epitelio. Y también existen como hay también en piel bacterias, pues estas bacterias pueden a su vez excretar ciertas sustancias que pueden impedir que crezcan otras, ¿no? En el aparato respiratorio, Los cilios y la mucosa. los cilios y la mucosa, muy bien. Ujú, ¿sí? Y vamos a ver que también aquí los macrófagos alveolares, que es otra barrera, ¿verdad? También es importante. En el aparato genitourinario, La micción y el bajo pH. ¿la qué, perdón? La orina y el bajo pH. Ujú, la orina, ¿sí? La acidez de la orina, también puede haber lisozima, el ácido láctico y la biota normal, ¿no? Y aquí, bueno, apareció, no, ya no le puse animación, acidez gástrica y la biota normal, ¿sí? Que también pueden ser barreras defensivas, ¿sí? Dentro de la segunda línea de defensa están las barreras no específicas, ¿sí? O sea, son barreras que se activan sin importar qué bacteria está entrando, ¿no? Por eso se le llama así inespecífica, por eso. Ujú. Y entonces tenemos estos procesos como tal, la fagocitosis, la fijación de complemento, el proceso inflamatorio. Estas son las barreras inespecíficas, ¿verdad? Sin importar cómo se llame la bacteria, se activan en nuestro organismo. Ujú. Y entonces, bueno, ustedes saben que dentro de estas está la inflamación, ¿verdad? Y que en este proceso inflamatorio puede estar involucrados todos estos tipos de células, ¿verdad? Y que lo que yo les comentaba, el proceso inflamatorio es un proceso que muchas veces sí sirve para eliminar la bacteria que haya entrado, pero a veces exacerba la enfermedad infecciosa y entonces pues sale peor, pero pues es parte de nuestro organismo, es algo ahí sí que no se puede controlar, ¿no? Ujú. Entonces decíamos que es el proceso inflamatorio, la fagocitosis, sin entrar mucho en detalle y nada más para recordar, pues recuerden que es por macrófagos, ¿verdad? Y que estos macrófagos lo que hacen es activar el estallido respiratorio dentro de las bacterias en este caso, y en este estallido respiratorio se forman muchos radicales libres, que eso es lo que hacen que dañe a la bacteria, ¿no? Y la tercera línea, pues ¿cuál sería? Lo que se llama respuesta inmune específica, ¿sí? Y es cuando hay una reacción antígeno, anticuerpo, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí dos tipos de inmunidad, que es la celular y la humoral. Uh-huh. Entonces, ustedes saben ya ahorita en este momento que este es un proceso que yo así se lo estoy poniendo como a la Mickey Mouse, ¿verdad? Pero realmente lo que es el sistema inmune es un proceso muy complejo en donde están interactuando muchísimas células, ¿no? Muchísimas células, tanto de las células involucradas en la inmunidad humoral como células de la inmunidad celular, ¿sí? Y que dependiendo del tipo de bacteria que esté invadiendo, se va a activar una más que otra, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí en Elizabeth. ¿Sí está Elizabeth? Sí. Dígame, por ejemplo, en un proceso en donde haya organismos intracelulares, ¿qué tipo de inmunidad celular es la que está más
activa? Ay, no me acuerdo. ¿No se acuerda? A ver, alguien que le quiera ayudar. Magnolia, ¿le quiere ayudar a su compañera? ¿Nadie recuerda? ¿Cómo, profesora? ¿Cuál era la Sería la pregunta? celular, Sí. ¿no? Le estoy poniendo un ejemplo de una bacteria intracelular. Cuando una bacteria es intracelular, ¿qué tipo de inmunidad es la que se ve más activada? La celular. La celular. La celular, ¿verdad? La celular. Y este es algo bien importante que tienen que recordar, porque dependiendo del proceso, pues ustedes saben que se forman ciertas poblaciones de linfocitos, ¿verdad? Y entonces, y es así como actúa la inmunidad celular. Ujú. Entonces, sí es importante que recuerden todo esto, ¿no? Tenemos el tejido linfoide, que es ahí donde se está produciendo todas las células involucradas en el sistema inmune, ¿verdad? Ujú. Y recordemos que la inmunidad humoral, ¿qué se produce en la inmunidad humoral, chicos? Anticuerpos. Anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos que otra vez, dependiendo del proceso, son los tipos de anticuerpos. ¿Alguien recuerda cuáles son los anticuerpos involucrados en las mucosas? IgG. Es inmunoglobulina. No. ¿No? IgM. Hemoglobina. Es la IgA, ¿verdad? Es la IgA, la involucrada en las mucosas. La IgM y la IgG, pues ahorita está muy en boga esto del coronavirus, chicos. Ya ven que ahorita inclusive hay pruebas para determinar el antígeno y entonces, los anticuerpos, perdón, y entonces determinan IgM e IgG, ¿sí? Esos son para determinar si hubo una infección o no la hubo, o la persona estuvo en contacto con el microorganismo, ¿sí? Y la inmunidad celular, pues comentábamos que están involucrados lo que son los linfocitos T, ¿verdad? Los linfocitos T que, dependiendo del tipo de linfocitos, ¿verdad? Pues hay linfocitos T cooperadores, ¿sí? Hay CD8, CD4, o sea, dependiendo de ellos. Y se forman diferentes sustancias que le llaman aquí linfocinas, pero que nosotros las conocemos más comúnmente como citocinas. Ujú. Entonces, ya sabemos aquí este es el tipo. Por ejemplo, las células cebadas, ¿en qué proceso está involucrado? ¿Alguien recuerda en qué proceso? No es de inmunidad celular, es un proceso inespecífico. ¿Nadie? En la respuesta inmune innata, ¿no? A ver, pero yo ahorita no me estoy metiendo con innata y adquirida, me estoy metiendo con los procesos, ya que comentábamos de las diferentes líneas, ¿no? Entonces, ¿qué este proceso es? ¿En qué proceso? En el daño de los tejidos. Daño de ¿En la los... inflamación? En la inflamación, chicos. En la inflamación, que es un proceso inespecífico, ¿no? ¿Sí? También los macrófagos decíamos que era un proceso inespecífico. Nada, o sea, aquí está en esta imagen, nada más para que no se queden con la idea, porque acuérdense que otra vez la inmunidad están relacionados los diferentes células, ¿no? Las diferentes células están relacionadas, por eso aquí están todos. Pero ya cuando yo hablo de inmunidad celular, hablo específicamente de los linfocitos T, ¿no? Pero entonces, para recordar, las células cebadas están involucradas con la inflamación, ¿sí? Son las encargadas de que se destruyen y produzcan histamina. Y esta histamina, pues, es una sustancia que activa el proceso inflamatorio, ¿sí? Bien. Y bueno, ustedes saben que el proceso de inmunidad, ya lo comentamos, sus funciones principales es prevención o destrucción, ¿no? Dependiendo de en qué etapa está la bacteria en nuestro organismo. Bueno, pero también sabemos que existe
un proceso de autoinmunidad y que ustedes ya vieron los diferentes tipos de hipersensibilidad. Entonces yo aquí les pongo tipo 1, tipo 2, ahí el tipo 3 y el tipo 4. Y entonces sí es importante comentar esto o recordar esto, porque sabemos que el tipo 1 está relacionado con alergias y aquí están relacionados con los anticuerpos IgE. Por ejemplo, la hipersensibilidad mediada por anticuerpos es de tipo 2 y el ejemplo es la glomerulonefritis. Cuando veamos Streptococcus pyogenes vamos a ver que precisamente una infección post-streptocócica es la glomerulonefritis y precisamente se explica por un complejos antígeno-anticuerpos, el daño que están produciendo a nivel de glomérulos, ¿no? A nivel de riñón, ¿sí? Otras está la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, que es el tipo 3, que es la enfermedad del sueño, que bueno, esta no es una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Es una enfermedad de parásitos, por trypanosoma, ¿verdad? Y la hipersensibilidad de tipo retardado tipo 4, que es mediada por linfocitos. Entonces, es importante recordar esto para que cuando hablemos de estas hipersensibilidades, ya hablando de las bacterias, ustedes digan, sí es cierto, esto es por esto, ¿no? Y no tengamos que volver a repetirlo, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y entonces, bueno, ustedes ya decíamos, hay un tipo de respuesta inmune, ¿verdad? Y entonces hay una respuesta inmune de tipo adquirida, que aquí podemos ver diferentes tipos, ¿no? La natural y la artificial. La natural, pues es aquella que se da cuando hubo una exposición previa de un patógeno, en este caso de una bacteria. La artificial es la que ahorita están aplicando para el coronavirus, ¿verdad? Las vacunas. También hay otra pasiva natural, que es de madre a hijo, que es a través de placentas, o inclusive también a través de la leche materna, ¿verdad? Y la pasiva artificial, que es transferencia de inmunoglobulinas. Entonces también esto es importante recordar porque después vamos a ver que dentro de las enfermedades infecciosas, qué vacunas existen, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos tratamientos en los cuales se aplican inmunoglobulinas. Entonces sí es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Entonces aquí es un resumen de lo que hemos estado hablando. Inclusive algunos llaman fase de contención, siempre cuando yo recuerdo esta palabra, es así como que estuviéramos en una guerra, ¿verdad? Y ya ven que hacen sus, ¿cómo le llaman esto? Trincheras, que ponen los sacos, así para esconderse los soldados. Sí, pues esta es como si fuera la fase de contención y aquí están pues todas, ¿no? Piel, mucosas, biota normal, las células killer, ¿verdad? Famosas, la fagocitosis. Y ya cuando no pudimos contenerlo y que la bacteria está dentro del organismo, pues hay que hacer una fase de erradicación, ¿sí? La inmunidad adquirida, ¿sí? Y puede ser por medio de anticuerpos, puede ser por medio de linfocitos o el sistema de complemento, que también es una fase de erradicación. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Queda claro esta visión que nada más que nada es un repaso de lo que ustedes han visto? Y este dibujito, pues es un dibujito en donde también nos está resumiendo las diferentes partes del cuerpo, los mecanismos de defensa, ¿no? Creo que todos vimos, ¿no? Acidez, estornudo, sebo, lisosima, cilios, sangrado, biota, lactobacillus, reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan con respecto a esto? No, profesora. No, profesora. ¿Queda claro? Ok. Ok, bueno. Entonces ya vimos ahorita el sistema inmune. Ya recordamos eso. Yo les decía que en la tríada ecológica, pues son 3 actores principales, ¿no? El hospedero, que somos los humanos en este caso, el agente etiológico, que es el patógeno, que es la bacteria en este caso, y el medio ambiente.
Entonces, dentro de los factores del hospedero se encuentran todos estos, chicos. La edad, el sexo, el grupo étnico, ocupación, estado civil. Si ustedes se ponen a pensar un poquito en por qué, ustedes han visto que, por ejemplo, las enfermedades respiratorias son más frecuentes en los extremos de la vida, en lo que son los niños y en lo que son los adultos mayores. Algunas enfermedades están relacionadas con sexo, o sea, es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? O al revés, en mujeres que en hombres, ¿no? Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias es más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿sí? El grupo étnico, ¿cuántas veces no hemos oído que inclusive a veces en las noticias dicen razas, ¿no? Que la raza afroamericana es más susceptible a esta enfermedad, ¿sí? Vamos a ver en infecciones de transmisión sexual que ciertos grupos étnicos son más propensos a determinadas infecciones de transmisión sexual. La ocupación, ¿no? Por ejemplo, en brucelosis, las personas que con mayor frecuencia presentan esta enfermedad, precisamente son las gentes que están relacionadas con los animales, ¿no? Y entonces, pues van a ver, ¿por qué? Porque los veterinarios, por ejemplo, los granjeros, que son los que están más relacionados, son los que pueden en un momento tener más frecuencia, ¿no? Estado civil. De estado civil, pues a veces, y aquí el ejemplo clásico es generalmente en infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que se presentaban antes, ya ahorita ya no tanto, pero antes se presentaban con mayor frecuencia en personas casadas que en personas solteras. Digo, ¿y por qué? Porque antes era más restringido el tener relaciones sexuales extramaritales, ¿no? Entonces, generalmente los que tenían mayor frecuencia de relaciones sexuales pues eran los que estaban casados, ¿sí? Características genéticas, hay ciertas enfermedades que ustedes leen y dicen, ay, esta enfermedad es más predisponente en personas que tienen este gen, ¿no? A lo mejor en bacterias no es tan característico este punto ni el de psicológicas, ¿no? Pero sí hay ciertas enfermedades que sí están relacionadas con esto. Las características socioeconómicas en donde van a ver el ejemplo así como clásico es en las diarreas, ¿sí? Por ejemplo, se ha observado una mayor frecuencia de diarreas pues en personas que no tienen una letrina, ¿no? Que defecan, por ejemplo, al aire libre. ¿Sí? O por ejemplo, donde si las personas están viviendo hacinadas, o sea, hay mucha gente en una misma vivienda y una persona tiene, por ejemplo, tuberculosis y no hay los cuidados que deberían de tener, pues es más fácil que se contagien, ¿no? ¿Sí? Hábitos y costumbres, y esto me refiero, perdón, hábitos y costumbres, y a esto me refiero en particular, por ejemplo, en que hay personas que, a ver, también infecciones de transmisión sexual es un ejemplo muy típico. Hay personas que no tienen, que el hecho de que aquí yo tengo sexo, ¿verdad? Y no me importa si, por ejemplo, el hombre o la mujer tiene alguna infección, pues eso hace que de alguna manera pues se haya una transmisión, ¿verdad? Y entonces pues se contagie o que contagien, ¿no? Alguna vez en el Seguro Social que me tocó estar, ¿verdad? Haciendo unas prácticas, pues había gente, no es el ejemplo, pero para ilustrarlo, ¿no? Había gente que tenía SIDA y esa gente, ahora sí que le valía que tuviera SIDA, ¿no? Y no usaba condón para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces también eso es algo importante y que tiene que ver con la educación de la gente también, ¿no? Y otro término es susceptibilidad. Nosotros vamos a hablar más adelante cuando un agente, un hospedero es susceptible o no susceptible, ¿sí?
¿Qué factores tienen que ver a que una misma persona le dé una infección y a otra no? Estando las mismas personas en contacto con el agente etiológico, pues se habla de grados de susceptibilidad, ¿no? Y entonces, pues también tiene que ver con el hospedero. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que tienen que ver con el hospedero. Yo aquí le pondría también otro factor, el estado inmune. Indudablemente, el estado inmune del paciente es un factor importantísimo para que se haya enfermedad o no la haya, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos oído decir que está inmunosuprimida y como está inmunosuprimida, ¡pras!, le da una infección, ¿verdad? Entonces, todos estos son los factores del hospedero, chicos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿No? Entonces, continuamos. Ok, entonces, bueno, ya vamos a ver pues al agente etiológico, a la bacteria, y nosotros vamos a revisar todos estos conceptos. Son atributos o características de las bacterias que les permiten producir una enfermedad infecciosa, que les permite producir daño en el hospedero, ¿sí? Entonces, alguien que me quiera decir qué entiende por patogenicidad, alguien, o a ver, Magnolia, ¿nos contestó Magnolia hace ratito? No, profe, pero A ver, ¿qué entiende por patogenicidad, Magnolia? la capacidad para producir Es la una... capacidad, ajá, es la capacidad de una bacteria, voy a seguir en la siguiente, ¿sí? Para producir daño, ¿sí? Entonces, ¿y qué es un patógeno, Magnolia? Pues un agente etiológico, se puede decir, que Un causa agente que esa causa daño, ¿no? patogenicidad. O Ajá. en este caso, como estamos en bacteriología médica, pues sería la bacteria que causa un daño, ¿no? Ujú. Así de simple, no tenemos que buscar definiciones rebumbantes, ¿no? Con que comentemos esto y que que ustedes lo entiendan. Y entonces ya me dijo también que era patogenicidad, ¿no? Esta es la definición que me acaba de decir Magnolia. Capacidad de un microorganismo o de una bacteria de causar daño en un hospedero. Y esta es una definición un poquito así como más rebombante, ¿no? Pues es un atributo de género o especie que potencialmente los capacita para causar daño a un hospedero. ¿Sí? Y fíjense, esto de potencialmente es importante porque una bacteria puede ser en un momento dado no patógeno y en otras circunstancias ser patógena. Por esto está esto de potencialmente. ¿Sí? Hay bacterias que nosotros sabemos que son patógenas en cualquier condición, chicos. ¿Sí? En cualquier condición. Por ejemplo, Shigella produce diarrea. Entonces, pues una Shigella, esa es una bacteria virulenta. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Una bacteria de biota normal. ¿Mandé? Perdón, sí. Hoy la oigo. Cándida, por ejemplo. Cándida se encuentra en cavidad vocal y en cavidad vaginal y la podemos tener como nuestra biota normal, ¿no? Y estamos muy bien. Pero si existe una condición en cuanto a que se ve afectada esta cándida, ¿verdad? O inclusive la biota acompañante que está en esa cavidad, pues cándida dice, ahora es cuando, ¿no? Me reproduzco y causo daño. Y ahí ya es patógena. Sí, entonces el concepto de un patógeno es dependiendo de las circunstancias, ¿no? ¿Sí? Por eso hay oportunistas, ¿sí? O sea, bacterias que no causan daño a menos que haya un factor predisponente, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Y qué será virulencia? A ver. ¿Sería el grado de patogenicidad? ¿Sería la qué? El grado de patogenicidad, en este caso de la bacteria, para causar el daño.
El grado, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos de virulencia cuando hablamos de un grado, es la medida cuantitativa de la patogenicidad. O sea, ¿qué tan patógeno es o qué menos patógeno es? ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a encontrar que ustedes pueden decir, a ver, fíjense lo que les voy a decir y es algo bien importante para que lo entiendan. Shigella otra vez. Shigella es un patógeno del humano, o sea, es una afirmación. Shigella dysenterie es más virulenta que Shigella fresneri. ¿Sí? Entonces yo ya estoy midiendo, yo ya estoy haciendo un comparativo y es cuando hablo de virulencia. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Sí. Uh-huh. Entonces, es la medida, ¿no? ¿Qué será un factor de virulencia, Fernanda? Es lo que hace al microorganismo muy, o sea, de alto grado, bajo grado del daño que causa. Pero fíjese, cuando yo, ok. Sí, pero ¿qué será? O sea, sí está bien en el sentido de que es lo que hace que haga daño o menos daño, ¿no? No importa, que haga daño. Ujú. ¿Pero qué es? Mm, Son componentes que tienen los microorganismos y Ok, los cuales les ayudan a causar el daño. exactamente. Son componentes que tienen o que producen, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas es un componente y sabemos que es un factor de virulencia. Ujú. Y bueno, y ese lo tiene en su pared celular, ¿no? Y por ejemplo, Clostridium botulinum produce la toxina botulínica. Entonces esa la produce, la excreta, y esa es la que causa el daño. Entonces es un componente ya sea que forma parte de su estructura o que lo produce y que le ayuda a causar el daño, ¿sí? Ya sea menor o mayor, le ayuda a causar el daño. Y les quiero comentar algo. Algunos libros no hacen esta diferencia de virulencia y patogenicidad. O sea, ellos indistintamente lo dicen. Virulencia es la capacidad que tiene un microorganismo de causar daño. O sea, ellos no dicen que es la medida, sino dices factor. E inclusive ustedes van a encontrar en algunos libros que le llaman factor de patogenicidad. Sí, aquí lo importante es que ustedes entiendan qué es, ¿no? O sea, independientemente cómo lo nombren los libros. A mí la verdad factor de patogenicidad no me gusta mucho el término, pero porque estoy más acostumbrada a manejar factor de virulencia, ¿no? ¿Sí? Pero les comento que a veces lo utilizan indistintamente, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Ya se atoró mi. Ya no quiere. Okay. Entonces hablamos de toxigenicidad, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, pues es la capacidad de una bacteria para producir toxinas, ¿sí? Entonces tenemos nosotros dos tipos de toxinas, la endotoxina y las exotoxinas, ¿de acuerdo? Entonces, la endotoxina es el ejemplo que les puse, que es el lipopolisacárido, y las exotoxinas son las que son liberadas al medio ambiente, les decimos al medio ambiente del hospedero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, veamos. Esto ustedes lo vieron en microbiología general seguramente, nada más es para recordar. Decíamos que las endotoxinas es el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, ¿sí? Y entonces este lipopolisacárido tiene todas estas, provoca todas estas reacciones dentro del individuo, ¿sí? Son los responsables de que haya fiebre, puede haber esto, tanto leucopenia como leucocitosis, tiene que ver con alteración de complemento, con trombocitopenia, con coagulación intravascular diseminada, disminución de circulación periférica. Puede haber un choque en la persona y muerte. Y esto
claro, ya estamos hablando de reacciones muy fuertes, ¿no? Sí, generalmente los lipopolisacáridos, la mayoría produce fiebre y inmediatamente que aparece fiebre, pues ya la persona va al médico y se le da, el médico da el tratamiento adecuado. Pero son todas estas funciones que tienen. ¿Alguien recuerda las diferencias entre las endotoxinas y las exotoxinas? Ya dijimos la principal, ¿no? Una, la endotoxina forma parte de la bacteria, la exotoxina es secretada. Esa es una. Otra, anímense para que no les deje la tarea. A ver, Mariana Alejandra. Otra que recuerde. ¿No? Vean las exotoxinas, cuáles pueden ser. ¿Sí? Algunas son específicas de la enfermedad, toxina botulínica, botulismo, tetánica, tétanos, diftérica, difteria, colérica, cólera, termolábil, aquí le puse muy en general, ¿sí? Y la termoestable en casos de diarrea, ¿sí? Que son producidas por Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, no, si no voy a tener que dejar tarea, ¿eh? Entonces, Mariana no estuvo. Profesora, ¿Eres Mariana? no, yo soy Elin. ¿Qué pasó, Ali? Dime. Bueno, recordaba que las endotoxinas también eran tóxicas nada más para ciertos hospedadores y las exotoxinas, según yo, son las que el patógeno va liberando durante su crecimiento, ¿no? O sea, por eso va liberando, eso sí está claro, la exotoxina. ¿Y la endotoxina qué me decía? Digamos que nada más en determinadas circunstancias, ¿no? No, porque las endotoxinas como forman parte de la bacteria, se encuentran ahí, ¿no? Mientras esté la bacteria. La misma composición, chicos. A ver, yo ya les puse un ejemplo. A ver, antes de pasar a lo siguiente. Les puse un ejemplo de endotoxina, que es el lipopolisacárido. Y les estoy poniendo ejemplos de estas toxinas. A ver, en cuanto a la composición. ¿Las exos son proteínas? Exactamente, las exotoxinas son proteínas y pues la endotoxina es un lipopolisacárido, ¿verdad? Ajá. En cuanto a ver antigenicidad. ¿Las exotoxinas son más tóxicas que las endotoxinas? Más bien las Más que toxinas ser tienen la tóxicas. capacidad de ser más inmunogénicas, ¿no? De despertar una respuesta inmune. Las toxinas, las exotoxinas son más inmunogénicas, ¿no? Que vamos a ver después también que dentro del lipopolisacárido está el antígeno hoy, también es inmunógeno, pero bueno, si lo comparo, una proteína es más inmunogénica que un polisacárido, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Todos, mundo? Sí, profesor. Ok. Sí. También hay exotoxinas que son, no son propias no son los principales factores de virulencia en un proceso, ¿sí? Sino que sí producen daño, o sea, ayudan de alguna manera al daño, pero si no las tuviera la bacteria no pasaría nada, ¿sí me explicó? Entonces, por eso aquí le puse exotoxina significativa, pero no única, ¿sí? O sea, ayuda a producir el daño, pero si no las tuviera no pasa nada. Y entonces aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la coagulasa, las proteasas, ¿sí? Que su función aquí les puse, ¿no? La coagulasa es de protección, la proteasa también es de protección porque pues, puede estar destruyendo proteínas, ¿verdad? Y a la urinidasa, que aquí sobre todo es cuando la bacteria está invadiendo tejidos. Ustedes saben que en los tejidos hay ácido hialurónico, entonces el hecho que la bacteria tenga una hialuronidasa hace que los tejidos se rompan, ¿verdad? Y comience a invadir.
las hemolicinas, por ejemplo, lisis. Y entonces, pues es importante también en ciertas situaciones que ayuden a destruir glóbulos rojos, ¿no? Entonces les digo, no son factores de virulencia que le llamamos nosotros principales, pero sí son auxiliares para producir daño. ¿Sí? Y aquí está la tarea porque me faltaron varias diferencias, ¿no? O sea, es importante. Ya comentamos algunas. Comentamos la composición, comentamos la inmunogenicidad, comentamos nada más, ¿no? Composición, inmunogenicidad. Bueno, la diferencia entre una endotoxina y una exotoxina en cuanto a dónde una es liberada y la otra es parte de la bacteria. Pero aquí sería importante recordar la dosis, ¿no? La dosis para que se necesita que tengan estas para producir daño. Entonces, Profesora, simplemente, mande. ¿también unas las producen las gram negativas y gram positivas? También puede ser una diferencia, ¿verdad? Principalmente las endotoxinas, ¿quién las produce? Gram negativas. Gram negativas, ¿verdad? Y las exotoxinas, pues ahí no es tan característico. La pueden producir tanto gram negativas como gram positivas, ¿estamos? Las exotoxinas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la toxina colérica, pues es una para gram negativos, ¿no? Entonces sí es importante eso. ¿Sí? Entonces sí es importante. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, repásenlo. Si ya quitamos esta tarea, prácticamente ya lo dijeron, pero dénsele una leidita. Denle. Ay, no, su maestra de repente sus términos. Denle una leída a de estas diferencias. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces decíamos que existen factores de virulencia auxiliares, ¿sí? O sea, aquellos que no son tan necesarios para producir un daño, pero bueno, si están ahí, le ayudan a la bacteria a producirlo, ¿sí? Y otra vez, chicos, a ver, aquí les puse algunos ejemplos, cápsula, pilis, IgA proteasas, beta-lactamasas, y en dónde pueden estar involucradas, ¿no? Estos factores de virulencia auxiliares no es tan tajante. Acuérdense que en biología no podemos ser tan tajantes en las definiciones. ¿Por qué? Porque mientras en algunas bacterias pueden ser factores de virulencia auxiliares, en otras bacterias pueden ser muy importantes. Por ejemplo, la cápsula, en las bacterias que producen meningitis, como Streptococcus pneumoniae, como Neisseria meningitidis, como Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, que son bacterias que producen meningitis, poseen cápsula. Entonces, en el caso de las meningitis, pues los factores de las antígenos capsulares son factores de virulencia principales, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no hay que ser tan tajantes. Mientras en unas bacterias sí son auxiliares, en otras pueden ser principales. ¿Sí estamos? ¿Alguien ha oído hablar de las siglas de patogenicidad? A ver, vamos a ver. Mariana no me contestó, ¿no está? Sí, pero dice que no funciona su micrófono. Acabo de ver el mensaje. Bueno, Brenda. Brenda Viridiana, ¿está? Sí, aquí está. ¿Han oído hablar de las siglas de patogenicidad? Creo que no. ¿Nunca? ¿Ni en microbiología general se las enseñamos? Digo, ¿se las enseñaron? Bueno, creo que tiene algo que ver con el material genético, pero la verdad no me acuerdo. Ok. Efectivamente, son secuencias de DNA, ¿verdad? Que como su nombre lo indica, tienen que ver con información
que está codificada en sus genes y que estos genes codifican factores de virulencia. ¿Sí? Por eso es que aquí les puse una. Son elementos o son secuencias que se encuentran en el genóforo bacteriano. ¿Sí? Forman parte del genóforo bacteriano. Contienen varios genes que codifican factores de virulencia. Por lo tanto, están presentes en cepas virulentas y ausentes en cepas que no lo son. ¿Sí? Una de las cosas que se ha visto es que es una secuencia de DNA que no formaba parte del genóforo. Son secuencias de DNA que la bacteria ha adquirido. ¿Y cómo lo vieron? Porque vieron que el porcentaje de guanina-citosina de esta secuencia era diferente al del genóforo bacteriano. Entonces, por lo mismo de que se han, que la bacteria las han adquirido, así como las pueden adquirir, también las pueden eliminar. Por eso es que aquí les puse son inestables, ¿sí? Vean, otra cosa importante es que ocupan grandes regiones en el genóforo, más de 30 kilopares de bases. Se asocian con genes que codifican para RNA de transferencia y están flanqueadas por secuencias repetidas directas o por secuencias de inserción. Sí, entonces son islas que han adquirido una gran importancia y que ya han sido descubiertas en muchas bacterias. Aquí les puse algunos ejemplos nada más. Entonces, por ejemplo, Escherichia coli uropatógena tiene las islas que le llaman PAI 1, PAI 2, PAI 4, PAI 5. ¿Sí? Escherichia coli enteropatógena y enterohemorrágica tienen las islas que le llaman Li y la PAI 3. ¿Sí? Yersinia tiene una isla de patogenicidad que se llama HPI. Ay, perdón. Ay, ¿qué hice? Okay. Ay, no. Sigo con las islas de patogenicidad. Escherichia coli, Helicobacter pylori tiene la isla PAI-CAG y Vibrio cholera, por ejemplo, tiene la isla BP, ¿no? Algunas sí son fáciles de saber porque dice isla de patogenicidad de Vibrio, pero otras pues no son tan fáciles de saber, ¿no? Salmonella aquí también, isla de patogenicidad de Salmonella. Pero, por ejemplo, miren esta, Yersinia, pues isla de patogenicidad. Hay, pues no es de Yersinia, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que aquí se les quede claro es que cuando yo quiera o cuando yo comience a hablar de las bacterias y les diga, esta Salmonella tiene esta isla de patogenicidad, ustedes ya sepan que es una isla de patogenicidad, ¿sí? Entonces, son inclusive como tal, pues la isla de patogenicidad se considera pues un factor de virulencia grandote que tiene muchos factores de virulencia pequeños. O sea, tiene genes que codifican esos factores de virulencia. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Y bueno, duda. Sí, dígame. Por ejemplo, para transferirlas, ¿se puede transferir mediante plásmidos? ¿O cómo las adquieren, por ejemplo? Sí, hay islas de patogenicidad que están codificadas en plásmido, ¿sí? Hay otras que tienen secuencias como tienen secuencias de inserción, también esas secuencias de inserción ayudan a que se peguen, ¿no? Pero una de las formas de adquirirlos es por medio de plásmidos. Que no Gracias. que no siempre, ¿eh? Que no siempre. Pero acuérdense que a nivel de bacterias hay diferentes mecanismos de transferencia de material genético, ¿sí? Uno es por plásmidos y generalmente es por medio de una transformación, ¿verdad? Otra es por medio de la transformación natural, es realmente la inserción de material genético que entra, ahora sí que entra solito y se va hacia el cromosoma, ¿verdad? Ese es otro medio de transferencia genética, ¿sí? Uno es por plásmido, otro es la transformación natural, ¿sí? Que puede, les digo, la secuencia solita insertarse,
¿sí? Y por eso inclusive tiene esas secuencias de inserción, porque esa es la característica de estas secuencias que ayudan a pegarse al cromosoma o al genóforo bacteriano, ¿sí? Entonces, son varios mecanismos que pueden en un momento dado estar en juego para que se transfiera este material genético, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, profesor. Otra cosa que deben de estar, y sí yo siento que sí lo vieron en microbiología general, si no ya les voy a llamar a los maestros de microbiología general, es los sistemas de secreción. Pues los factores de virulencia en general tienen que ser secretados desde el citoplasma de la bacteria hacia el hospedero, ¿no? Para que pueda tener su función. Y entonces en función de esto existen diferentes tipos de sistemas de secreción. Va del 1 al 6. Y aquí yo les puse los que estaban independientes de una proteína que se llama proteína seca, que es el 1, 3 y 4. Todos los demás son dependientes de esta proteína. Bueno, entonces todos ellos, la función que tengan, chicos, es, pues ahora sí que transferir los factores de virulencia de las bacterias hacia el hospedero. Esa es la función de cualquiera de estos tipos de secreción, ¿sí? Aquí en esta fotografía, o en esta imagen más bien, no es una fotografía, es una imagen en donde se ejemplifican los diferentes sistemas de secreción. Vean, aquí está el tipo 1, aquí está el tipo 3, el tipo 2, el tipo 5, que hay diferentes tipos, subtipos A, B y C, el tipo 4 y el tipo 6, ¿sí? No vamos no lo vamos a ver con profundidad porque no es la intención, pero sí, cuando yo hable de que una bacteria tiene un sistema de secreción tipo 3, ustedes sepan de qué estoy hablando. Y dentro de las bacterias, pues sí, hay diferentes tipos de secreción. Y vean, aquí les voy a señalar el tipo 3. El tipo 3 es un sistema de secreción muy versátil para la bacteria. E inclusive le llaman que es la jeringa molecular. ¿Por qué le llaman esto? A ver, aquí les está indicando que esta es la membrana interna de la bacteria. Esta es la membrana externa de la bacteria, ¿sí? Y aquí estamos hablando de una membrana, citoplasmática del hospedero, igual que aquí, del hospedero. Entonces, ¿por qué le llaman jeringa molecular? Porque la bacteria produce sus factores de virulencia, forma una estructura que a su vez está compuesta de proteínas, de diferentes proteínas. Y entonces, ¿qué pasa? Forma sus factores de virulencia y estos factores de virulencia pasan a través de esta estructura proteica, ¿verdad? Y pasan directamente al citoplasma del hospedero. Igual aquí, mira, vean el sistema tipo 4 y el tipo 6, es algo parecido, ¿sí? Las diferencias es a nivel de las proteínas que forman estos complejos, ¿no? Son proteínas diferentes. Bueno. ¿Y cuál es la ventaja de este famoso sistema de secreción tipo 3, chicos? Pues la ventaja es que los factores de virulencia para nada van a estar expuestos aquí, en donde pueden haber células inmunes y que podrían neutralizarlos, sino pasan directamente hacia la casa, digamos, ¿no? Si lo hacemos así. O sea, ahora sí que pasan como perro por su casa, libremente, no hay sistema inmune que los pueda neutralizar, y entonces ya directamente pasan a la célula y ahí pueden ejercer su acción, pues, más efectivamente, ¿no? ¿Sí me expliqué con esto último? ¿Sí? Entonces, por eso es que quiero que ustedes recuerden que existen diferentes sistemas de secreción, que dentro de estos sistemas de secreción está el tipo 3, que es la jeringa molecular, y que toma ventaja a la bacteria con el tener esta
este sistema de secreción, ¿no? Porque no está para nada en contacto sus factores de virulencia con el sistema inmune. Entonces, evaden muy bien el sistema inmune, ¿sí? ¿Queda claro? Yo no entendí muy bien cómo evaden el sistema inmune. Ok. A ver, nada más, fíjese, perdón. Fíjese en mi cursor, por favor. Sí entiende que aquí está la membrana externa de la bacteria, la membrana interna de la bacteria. Está la membrana citoplasmática del hospedero, de la célula, ¿sí? Del hospedero, ¿sí? Y entonces aquí estamos hablando, imagínese el microambiente de la bacteria, ¿sí? Aquí, estamos hablando del ambiente extracelular, todo esto que yo estoy poniendo por, así con, todo esto es el ambiente extracelular de mi bacteria, ¿sí? En este ambiente extracelular, recuerden que el sistema inmune, una vez que detecta la bacteria, pues trata de prevenirla. Si no puede, ahora lo que va a hacer es atacar a la bacteria. Entonces, en este ambiente en donde yo le estoy poniendo, puede haber células inmunes, ¿sí? Las células inmunes, pues van a reconocer, pues, aquellos factores inmunes, de virulencia que estén en este medio. Si no están, no los pueden reconocer. Y si no los pueden reconocer, pues están evadiendo, la bacteria está evadiendo el sistema inmune. ¿Sí? O sea, el sistema inmune no es efectivo. ¿Sí? No es lo mismo, fíjense bien, como en este tipo 1, que aquí los factores de virulencia los están liberando en el medio, en el microambiente que hay dentro de la célula de humano. Entonces, estos factores de virulencia sí pueden, si son inmunogénicos, sí pueden ser reconocidos por las células inmunes. Entonces, las células inmunes sí van a funcionar, van a neutralizar estos factores, ¿verdad? Y por lo tanto ya la bacteria ya no va a tener factores de virulencia que hagan daño. En cambio, aquí, los factores de virulencia nunca están aquí afuera porque pasan, haga de cuenta que es como un túnel. Pasan por este túnel y llegan hasta la célula. Entonces, nunca estuvieron en contacto con el sistema inmune y por lo tanto el sistema inmune no puede neutralizarlo y por eso decimos que evaden al sistema inmune por medio de este sistema de secreción tipo 3. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué otros factores de virulencia yo puedo comentar que hay en la bacteria? Pues la resistencia a agentes antibacterianos, chicos. ¿Sí? Este es un factor de virulencia, pues ya muy importante ahorita actualmente. Tenemos problemas muy fuertes de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo ha hecho o cómo ha adquirido esta resistencia? Pues por varios mecanismos, ¿no? Un mecanismo es la prevención del acceso al sitio blanco, o sea, previenen que el antibiótico llegue al sitio blanco. Entonces, si no llega al sitio blanco, pues ya no puede funcionar el antibiótico, ¿no? Hay antibióticos que, por ejemplo, actúan a nivel de ribosoma. Si al ribosoma lo metilan, ¿verdad? Pues ya el antibiótico no reconoce a ese ribosoma metilado. Entonces, ese es otro mecanismo de resistencia. Otro, pues que produce la bacteria enzimas que inactivan al antibiótico. Por ejemplo, las beta-lactamasas, ¿no? Las beta-lactamasas rompen a todos los beta-lactámicos y entonces por eso es que ya los beta-lactámicos ya no surten el efecto y por eso las bacterias son resistentes a esos beta-lactámicos. ¿Sí? Entonces, aquí les estoy poniendo varios también ejemplos, ¿no? Prevención del acceso al sitio blanco, ¿qué puede ser? Que haya inhibición del transporte del antibiótico, ¿sí? No pueda entrar el antibiótico a la célula porque la bacteria tiene mecanismos para evitarlo. Que haga que haya una acumulación disminuida del antibiótico, entonces si la concentración del antibiótico no es la adecuada, pues tampoco va a haber un efecto. O que sea expulsado, ¿no? Excreción aumentada del antibiótico, que el ejemplo aquí son las famosas bombas de flujo. Hagan de cuenta, bombitas que, detecta, ya entró este antibiótico, vamos a echarlo para afuera, ¿no? Y entonces
tienen bombas de flujo a las bacterias, lo echan para afuera y ya no actúa el antibiótico. ¿Sí? Esto es en cuanto a prevención del acceso al sitio blanco. En cuanto a la modificación estructural, yo les decía que una es la alteración bioquímica del sitio blanco, como el ejemplo de las que metilan a los ribosomas. Otra es que la bacteria produce proteínas que ya no se unen al antibiótico. Por ejemplo, los beta-lactámicos se unen a las enzimas que se llaman PBP, que es proteína que unen penicilina. Entonces, y así inhiben la síntesis del peptidoglicana, eso, específicamente el entrecruzamiento, ¿no? Que hay. Bueno, si la bacteria produce, ¿verdad?, otras PBPs que ya no se unen a las beta-lactámicos, pues ya el beta-lactámico ya no funciona, ¿sí? Y la otra es la excesiva producción de blancos, ¿no? O sea, hay muchas producción de blancos y esto hace que ya no, el antibiótico ya no sea efectivo, ¿no? ¿Sí? Y la otra es la producción de enzimas inactivantes, o sea, beta-lactamasas o otra enzima que es la cloranfenicol acetiltransferasa, que rompe el cloranfenicol y estas rompen a todos los antibióticos que tienen este anillo beta-lactámico, ¿sí? Entonces, todos esos mecanismos han estado, o sea, las bacterias son organismos muy inteligentes, ¿sí? Muy inteligentes porque el humano hace antibióticos para matarlos, ¿verdad? Para matar a las bacterias. ¿Y qué hacen las bacterias? Pues crean mecanismos para que sean inefectivos esos antibióticos. Y lo malo es que esa creación de esos mecanismos es más rápido que la síntesis de un antibiótico. Entonces estamos ahorita en una época en que estamos preocupados por la gran resistencia que están adquiriendo las bacterias, porque esto impide que haya un tratamiento adecuado. Y por eso ahorita se están viendo muchas alternativas para muchas infecciones en donde se puedan tratar a estas infecciones, ¿no? Y alternativas como el uso de extractos de plantas, como bactericidas para las bacterias, ¿verdad? Está ahorita mucho en boga ahorita la fagoterapia. Sobre todo hay una línea muy fuerte en el Hospital Infantil de México, en donde están viendo el uso de fagos para tratar a infecciones de vías urinarias causadas por Escherichia coli uropatógena. ¿Sí? Entonces, pues se están viendo otras alternativas porque nos está alcanzando el destino esta resistencia, ¿no? Entonces aquí les puse, ya ven que les dejé una tarea en donde ustedes iban a decir quiénes estaban dentro de los aminoglucósidos, quiénes estaban dentro de las tetraciclinas, quiénes estaban dentro de los beta-lactámicos. Bueno, aquí les puse ejemplos de los mecanismos que han creado las bacterias hacia estos antibióticos, ¿no? Entonces, en modificación de blanco, estos son los antibióticos, y en producción de enzimas inactivantes, pues están estos otros. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Sí. Bueno. Entonces, ya hablamos ya de los factores del hospedero, ya hablamos de los factores del patógeno, y pues está el medio ambiente, ¿no? Y aquí es importante esta parte. Aquí ya les comenté algunas cosas en cuanto a ciertas bacterias, ¿verdad? Decíamos hacinamiento en caso de Mycobacterium es muy importante. Promiscuidad en el caso, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual. El tipo de habitación, ¿verdad? Porque la higiene tiene que ver también. El ingreso, pues, económico me refiero, pues también, ¿no? O sea, otra vez, y esto tiene que ver con el hacinamiento, ¿no? Hay personas que viven en condiciones muy pobres
Y pues a veces nada más tienen una sola habitación y esa habitación sirve para todo, ¿verdad? Cocina, baño, todo. Y entonces esto a su vez provoca que haya hacinamiento y esto a su vez se ven facilitadas las infecciones, sobre todo las transmitidas por aerosoles. Bueno, pero también están otros factores físicos como el clima o la geografía del lugar, ¿verdad? Que también pueden ayudar a que, por ejemplo, el clima, pues lo que se me ocurre que es pues más palpable de ver es en cuanto a las infecciones de vías respiratorias, ¿no? ¿Sí? La gente que vive en zonas frías, pues, puede estar más propensa a este tipo de infecciones, aunque no necesariamente, ¿verdad? Porque también puede ser que ya hayan tolerado el frío y sean más resistentes. Y también los factores biológicos como son los animales. Hablamos de reservorios y hablamos de vectores. Y entonces vamos a comenzar a ver otros aspectos. ¿Sí? ¿Qué es un reservorio? A ver, Alan, Ricardo. ¿Está Alan? Sí. ¿Qué tiene por reservorio? Un lugar en donde se pueden almacenar. Ajá, en general, ¿no? O sea, está bien su definición, pero ahora dígamela a nivel de lo que estamos viendo, de bacterias en este caso. Sí, está bien su definición, ¿eh? Pues un sitio en donde se puede almacenar en la bacteria. ¿Podría ser sus proteínas o algunas proteínas esenciales? No necesariamente un componente de la bacteria, ¿eh? Es el lugar donde se puede encontrar a la bacteria en el medio ambiente. ¿Sí? Sí. Mire, aquí está. Pueden ser hombres, animales, plantas, suelo o materia orgánica en donde un agente infeccioso vive y se multiplica. Y que de alguna manera esto explica el por qué las bacterias existen siempre. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Salmonella typhi es una bacteria que produce la fiebre tifoidea y los únicos reservorios de esa bacteria somos los humanos. O sea, quiere decir que la bacteria se mantiene en la naturaleza porque los humanos la tenemos. ¿Sí? Y entonces esto es importante para explicar que el único culpable de que haya fiebre tifoidea somos nosotros. ¿Sí? En cambio, hay otras bacterias que se encuentran en animales, ¿no? Y entonces esto también nos podría explicar de por qué hay zoonosis, ¿no? O sea, por qué hay infecciones que se transmiten de animales a hombres. O por ejemplo, aquí en suelo, ¿no? En suelo, por ejemplo, se encuentran las esporas del género Clostridium. Entonces, esto nos explica de por qué hay infecciones de este tipo. ¿Sí? Entonces, es el lugar donde se encuentra la bacteria, donde vive y se multiplica, ¿verdad? Y que, bueno, una buena bacteria no le haría daño a su reservorio, ¿estamos de acuerdo? Porque imagínense, lo mato y ya, pues ya, ¿dónde vivo? Es como su casa, ¿no? ¿Dónde vivo si lo mato? ¿Sí? Entonces, es el lugar, ¿sí? En donde un agente infeccioso vive y se multiplica, y este lugar puede ser, como les puse aquí, seres vivos, como hombres, animales, plantas, o puede ser suelo o materia orgánica. Y entonces, y ahí se conserva la bacteria, ¿no? Vamos a ver, ya más bien al final del curso vamos a ver lo que son las ricketsias, y van a ver que las ricketsias tienen como reservorios a varios animales. Entonces, bueno, pues vamos a ir dando ejemplos a lo largo del curso. ¿Sí? Gracias. Gracias, Ala. Vamos a ver. Ok. Entonces, dentro de la interacción hospedero-bacteria hay diferentes tipos de relaciones. La simbiosis,
que aquí hablamos de comensalismo y de mutualismo. Puede haber una infección progresiva, puede haber una infección atenuada. Y dentro de esta infección atenuada conocemos 3 tipos: el estado de portador, la persistencia microbiana y la infección latente. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿alguien recuerda qué es el comensalismo? Bueno, vamos a ver. Andrea Gala, ¿recuerda qué es el comensalismo? ¿Sí está Andrea? No está Andrea, ok. Yutzilt. ¿Está Yutzilt? Yo puedo contestar. Sí, ¿quién habla? Marlene. Nada más diga. Creo que ya Marlene. está hablando aquí. Aquí estoy, ¿sí me escuchan? Sí. Ahorita Marlene, si quiere, por favor. A ver, La palabra a mi compañera Yut porque le pregunto primero. Ok. Sí, Yutzilt. ¿Recuerda qué es comensalismo? Sí, es una relación, bueno, una asociación que Ajá. pueden llegar a tener 2 especies en la que las 2 se ven beneficiadas. Ese es mutualismo, ¿no? Cuando las 2 se ven beneficiadas es Sí, mutualismo. comensalismo es cuando solo una se ve beneficiada, pero la otra no se perjudica. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ahorita voy a pasarle la definición que me acaba de dar Yutzilt. Aquí les pongo unos cuadritos en donde les ejemplifico lo que les puse en letras, ¿no? O sea, una infección puede dar una infección progresiva, esta a su vez a la enfermedad infecciosa, o una infección puede dar una infección atenuada, ¿verdad? ¿Sí? En donde puede haber una inmunidad, puede haber erradicación, ¿no? En el caso de la simbiosis, ya sea mutualismo o comensalismo, pues puede haber una inmunidad, erradicación o inclusive puede quedarse en el organismo, ¿no? La bacteria. Y la enfermedad, pues puede haber 2 situaciones: alteraciones reversibles y alteraciones irreversibles. Y estas generalmente dan lugar a la muerte. Y vean, existen relaciones, ¿verdad? Que de repente una relación simbiótica puede dar lugar a una infección progresiva y a su vez a la enfermedad, ¿no? ¿Sí? O de la enfermedad puede pasar a una infección atenuada y erradicarse. O de la alteración patógena también puede erradicarse. Entonces, ¿de qué depende, chicos, que haya una cosa o la otra? Otra vez, de la relación hospedero, patógeno, medio ambiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ya comenzamos a ver lo que es mutualismo, que ya fue exactamente Yutzilt, fue el que nos dijo. Y vean lo que yo les estoy poniendo aquí. Biota normal, es la biota normal, o sea, las relaciones simbióticas de mutualismo, ¿sí? Y de comensalismo es por biota normal, ¿sí? Ya la definición que nos los dijo muy bien su compañera, y otra vez es biota normal. Entonces, las relaciones simbióticas, ¿verdad? Son las que tenemos con nuestra biota normal. Y mientras no haya algún factor que altere la relación buena que tenemos con ellas, no va a haber una infección, chicos. Si hay algún factor que altere esa relación, puede presentarse una infección atenuada o una infección progresiva y darnos enfermedad que se puede curar o puede dar lugar a la muerte. ¿Sí? Entonces hablamos, y quiero comentar con esto, ya se terminó mi clase, el término de oportunismo, ¿no? O sea, ¿qué sería oportunismo, Paola? En este caso podría ser de que, por ejemplo, cuando tenemos un sistema inmune bajo, por ejemplo, cuando nos da gripa y nos terminamos enfermando de la garganta o así, ¿no? Que llegan bacterias oportunistas a infectar también.
Exactamente, ¿no? O sea, sería, bueno, ese es un ejemplo, pero ¿cómo usted lo definiría? Pues como la capacidad o no sé, que tienen las bacterias para poder infectar a un huésped cuando presenta un sistema inmune bajo. Cuando hay un factor predisponente, ¿no? Y aquí les puse. O sea, puede ser la biota normal que bajo algunos factores predisponentes le causa daño. ¿Sí? Ese es cuando hablamos de oportunismo. La biota normal estaba muy bien con nosotros, pero hubo un factor predisponente que dijo, ay no, ahora ya no quiero ser la bonita, la buenita del asunto y voy a ser la malita del asunto, ¿no? Y entonces es patógena en ese momento ya, cuando realmente no tenemos. Y generalmente, como dice Paula, ¿no? O sea, un factor predisponente importante es que la respuesta inmune esté disminuida. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Entonces aquí la infección progresiva, pues aquí es una definición, ya lo hemos comentado, si ustedes se dan cuenta, lo que dice ahí, ¿sí? Ya lo comentamos. ¿Sí? Pero entonces esta infección progresiva, les decía, puede dar lugar a la enfermedad y esta a su vez puede dar una infección atenuada, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí no hay mucho que ver. Y entonces, a ver, ¿de qué depende que a mí me dé una enfermedad infecciosa? Pues hablamos de dos términos, resistente y susceptible. Y hablamos de un hospedero resistente y de un hospedero susceptible. Entonces, a ver, Frida, dígame para usted qué es un hospedero resistente. Sería un hospedero que no, o sea, por ejemplo, que le pueden, es que no sé cómo explicar. O sea, que pueden entrar los microorganismos a él, pero no se va a enfermar. Ajá, sí. Sí, de esa manera. Aquí lo pongo, ¿no? Hospedero al que una bacteria patógena no le causa daño. ¿Sí? ¿Siempre va a ser resistente ese hospedero a esa bacteria patógena? ¿Frida? Pues no, a lo mejor va a llegar un punto en que a lo mejor su sistema inmunológico no está muy bien y sí puede causarle daño. O en otra circunstancia, ¿no? A lo mejor alguna vez tuve esa bacteria y no me causó daño y yo fui resistente. Pero después me pude haber vuelto susceptible, ¿no? Por alguna circunstancia. Sí, a lo mejor en ese momento mi sistema inmune estaba muy bien, entonces yo fui resistente a esa bacteria, pero después en otra circunstancia, a lo mejor yo tuve gripa por infección viral, ¿verdad? Y entonces esa bacteria que alguna vez estuve en contacto con ella, que no me hizo daño, ahora sí me va a hacer daño porque en una infección viral, por ejemplo, daña mucho a lo que es los cilios a nivel respiratorio. Entonces, si ya están dañados, ¿verdad? Y otra vez me pongo en contacto con esa bacteria, pues ahora sí ya voy a ser susceptible. ¿Alguien quería hablar? Sí, profesora, eso también, bueno, también podría entrar ahí lo que sería la dosis infectiva, ¿o eso no? Eso es parte ¿cómo se llama? De la bacteria. Efectivamente, a ver, la dosis infectiva es la dosis mínima necesaria para que cause una infección. Yo puedo estar, pero son circunstancias diferentes, fíjense. Yo puedo estar en contacto con una patógena, una Shigella patógena, ¿sí? Que a lo mejor yo soy susceptible, ¿sí? Pero si la dosis infectiva no la alcanza, pues a lo mejor no me hace daño. ¿Sí me explicó? Aunque yo pueda estar susceptible. O sea, si yo lo pudiera ver como si me fuera yo misma mi gemelo, sí, yo soy la gemela 1 en donde ingiero una bacteria con su dosis infectiva que sé que va a causar daño y mi gemela 2 ingiere la misma bacteria con una dosis infectiva que es menor.
Entonces, a mí sí me va a hacer daño, mientras a mi gemela no le va a hacer daño. ¿Sí? Sí, digo, si yo pudiera como dividirme en dos, para que me entiendan esta situación. Pero ahí es del agente etiológico, ¿no? Y otra vez, pues estamos viendo cómo el agente etiológico con el hospedero están interaccionando para dar lugar a la enfermedad o a la salud. ¿Sí me expliqué? Sí, pero entonces no sería que el hospedero es resistente. No forzosamente, exactamente, no forzosamente. Ahí fue resistente, pero porque la dosis infectiva no fue la adecuada, ¿sí? Ah, ok. Y entonces sería resistente si la dosis infectiva es la adecuada, pero no causa daño. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Sí, sí. Y eso es algo bien, bien importante, chicos. Miren, el ejemplo que yo les doy para que esto se entienda bien es cuando todo mundo nos vamos a los tacos de carnita, ¿no? Si estuviéramos en la escuela, fuéramos con los compadres, ¿no? Y entonces resulta que todo el mundo, ¡ay, tenemos hora libre, vámonos a comer! Y todo el mundo comemos. Y resulta que al día siguiente, pues, Lolita no fue, ¿no? ¿Y por qué? ¿No saben por qué Lolita no fue? No, pues es el que le dio diarrea. ¿Cómo crees? Sí, dice que le hicieron daño los tacos. Y dice uno, híjole, son los mismos tacos que yo comí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Lolita fue susceptible mientras yo fui resistente. ¿Sí? Porque la bacteria ahí está. Nada más que mi reacción, pues fue muy buena, mi sistema inmune a lo mejor fue muy bueno, y entonces por eso yo fui resistente. En cambio, Lolita a lo mejor andaba peleada con el novio y entonces estaba bien decaída, ¿verdad? Su sistema inmune estaba abatido y entonces pues fue susceptible. ¿Queda claro? Sí, gracias. Sí. Ok. Y entonces, bueno, cuando hay una enfermedad hay que tomar en cuenta estos periodos de la enfermedad. Ustedes saben que hay un periodo de latencia en donde ¿qué está sucediendo en ese periodo de latencia? El microorganismo entra al hospedero y entonces mientras se adhiere y mientras se multiplica, pues existe un intervalo de tiempo, eso es lo que se llama periodo de latencia, ¿sí? Pero ya después, bueno, se adhiere, comienza a multiplicarse y entonces ya, ahora sí comienza a multiplicarse, produce sus factores de virulencia y entonces produce daño y comienzan a aparecer signos y síntomas. Entonces, el tiempo desde que entra hasta que aparece signos y síntomas se llama periodo de incubación. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando adentro del individuo? Que, bueno, pues es el tiempo en que se adhiere, coloniza, se multiplica y produce factores de virulencia y produce signos y síntomas. ¿Sí? El periodo de contagiosidad o de transmisibilidad también se llama. Pues es cuando nosotros, humano que está colonizado por una bacteria, somos fuentes de transmisión. O bueno, nada más, yo estoy hablando del humano porque estoy hablando de bacteriología médica, ¿no? Pero si alguien hablara de bacteriología veterinaria, diría, pues el animal, ¿no? O sea, el hospedero. Ajá. Entonces es el tiempo en el cual, o el periodo, perdón, el periodo en el cual ese hospedero es una fuente de transmisión. Ajá. Y bueno, pues aparece lo que es la enfermedad, ¿no? Ya que aparecen signos y síntomas como tal, pues ya está la enfermedad infecciosa. No, aclaro, ¿no? Lo que es latencia e incubación, digamos, es de la mano, ¿no? Pues primero se tiene que adherir, colonizar, y ya cuando comienzan signos y síntomas, pues es el periodo de incubación. El periodo de transmisión no necesariamente está ligado a estos, ¿no? El periodo de transmisión es cuando está la bacteria presente en el individuo y puede transmitir esa bacteria. Y la enfermedad pues está dando a la par con el periodo de incubación, ¿no? En cuanto comienzan a presentar signos y síntomas, pues ya estamos hablando de la enfermedad que está en el individuo. ¿Sí estamos? ¿Se entiende estos periodos? Sí, profesora. Sí. Y bueno, ¿cómo definir
definirían la entidad clínica, chicos? Aquí yo les estoy poniendo ejemplos de entidad clínica, ¿eh? ¿Cómo la definirían? ¿Qué es una entidad clínica? ¿A la ¿A enfermedad qué o enfermedad causada por el corresponde? microorganismo? Ajá, la enfermedad, los dos que hablaron están correctos, es a la enfermedad como tal, ¿no? O sea, una entidad clínica es la enfermedad infecciosa. Y pues puede ser salmonelosis, shigellosis, dependiendo de, claro, de la bacteria que está involucrada, ¿sí? Entonces, para que cuando yo les diga la entidad clínica que produce ese estado, pues ya sepan, la enfermedad, ¿sí? Ok. Y yo hablé ahorita de, bueno, antes de hablar de el síndrome. A ver, miren, yo les puse varios ejemplos. A ver, vamos a ver. Marlene, yo les puse varios ejemplos aquí. Gastroenteritis, infecciones de las vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, bacteremia, septicemia, meningitis, otitis. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es, como se llama, un cuadro clínico, pero que presenta varias sintomatologías, diferentes síntomas. Bueno, ok, sí, se lo dijo. Es el grupo, es el conjunto de signos y síntomas que se presentan en una entidad clínica. ¿Sí? Entonces, aquí está ya. Cuadro, conjunto sintomático o serie de signos y síntomas que existen a un tiempo y definen clínicamente un estado morboso determinado o en este caso una enfermedad, ¿no? ¿Sí? O sea, el estado morboso determinado se refiere a la enfermedad infecciosa. Y entonces vamos a ver, estamos escudriñando, ¿no? ¿Qué es un signo? Entonces, ¿o qué es un síntoma primero? ¿Qué es un síntoma? Bueno, un signo son aquellos factores que se miden, ¿no? Ajá. Por ejemplo, estamos hablando de la temperatura, los signos vitales, y los síntomas son aquellas, ¿cómo decirlo? Pues lo que describe el paciente cuando tiene una enfermedad. Exactamente. Sí, es lo que siente el paciente. Por eso se llaman síntomas. Entonces, sí, aquí están, ¿no? Síntomas. Náusea, vértigo, malestar, disnea, acidez, dolor, zumbido. O sea, son lo que él percibe, ¿no? El paciente, aquí está la definición. El paciente es lo que percibe, el síntoma. Y el signo, como dijo su compañera, aquí está. Respiración, pulso, temperatura, tez pálida, edema, atrofia, hipertrofia. Estos son algunos ejemplos. ¿Quién lo mide? El médico, ¿verdad? Bueno, cuando va a una consulta, alguien puede medir la temperatura, ya lo sé, pero ¿sí? Es una anomalía del cuerpo que un médico puede reconocer al examinar al paciente. ¿Sí estamos? Bueno. ¿Les parece que lo dejemos hasta aquí? La siguiente clase vamos a ver infección atenuada, que decíamos que había 3 puntos: estado de portador, infección latente y persistencia microbiana. Sí, entonces lo platicamos ya la siguiente clase, que es mañana a las 7 nos toca. Sí, madrugamos, así que hoy se duermen temprano. y lo seguimos viendo. Pero antes de irnos, ¿alguna pregunta sobre esto? Voy a dejar de compartir porque tengo que tomarles las fotos. Ay, no quiere. A ver. Ok. Ok, entonces por favor prendan su cámara. Todo mundo. Voy a poner las butaquitas para tomarnos la foto. Todo mundo prenda la cámara. Hay gente que está faltando. Tengo que ver quién es. Bueno, hay gente que también abandona la sesión, chicos. Les digo que Teams es bien chismoso y nos dice cuántas veces entran y cuántas veces salen. Yo entiendo que algunas veces sí es problema de internet, pero
tengo que ver si esas personas que se salen y entran es por su internet, por eso necesito ver el cuestionario que debieron de haber mandado, ajá, o es porque se están saliendo y metiendo, y entonces aquí sí hay que tomar medidas, ¿sí? Entonces, esperemos, voy a ver las listas, ¿sí? Porque hay mucha gente que se está metiendo y entrando, metiendo y entrando. Entonces, déjenme tomar, a ver, ahí va la foto, ya todo el mundo estamos. Ay, ya se me fue alguien. Alguien se desactivó. Ah, ya está otra vez. Entonces ahí va. ¿Sí? Déjenme ver si se imprimió pantalla para que ya tengamos nuestra evidencia de hoy. Ay, espérenme tantito. Ya está. Ok. Entonces, si no tiene ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 7 nos toca. ¿Sí? Para continuar de ver relación huésped-parásito y mañana termino y vemos lo que es la taxonomía, ¿sí? De las bacterias y ya y vemos, comenzamos a ver cómo vamos a dar la clase de epidemiología para que entremos ya a las bacterias como tal, ¿sí? Entonces déjenme detener la grabación. Voy a volver a pasar lista. Y déjenme detener la grabación. Mientras, entonces,